El alma de la religión es la práctica. Sí somos religiosos, porque religión significa estar religado a. Aquí ya me hubiera convencido a mí a Blantín, porque su forma de expresarse está en lo correcto. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Y Cristiano le hace la referencia que el oír es recibir la semilla en la mente, que no basta y que no es suficiente hablar para probar que una semilla dio fruto en el corazón y en la vida. Y Fiel, después de esta referencia que le hace Cristiano, le dice, esto me trae a la mente la descripción que hizo Moisés del animal puro, que es aquel que tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades y que rumía. Por ejemplo, el conejo, porque rumía pero no tiene pezuñas partidas, será para ustedes inmundo. Y bueno, da la referencia de Levítico de aquellos animales que son puros e inmundos. Después de esto, Fiel dice, pues bien, me agradó mucho su compañía al principio, pero ahora me fastidia. ¿Qué haremos para deshacernos de él? Quizás suene un poco fuerte esta parte, pero si nosotros permitimos que personas que no tienen al Espíritu Santo obrando en ellos estén con nosotros, hay un dicho aquí en México que es una manzana podrida echa a perder toda la caja. No, y aparte no es que fuera la primera oportunidad de Blantín, sino que es un hombre que no ha querido cambiar, porque ya venía de una vida en ciudad de destrucción y que no ha querido cambiar en su caminar, porque al igual que Fiel y Cristiano, supongo que tuvo pruebas, sin embargo, no sabemos en cuántas se dio. Entonces es una persona que no ha querido cambiar, porque también la palabra de Dios nos dice respecto cuando vemos a un hermano pecar, qué es lo que se debe de hacer, no es simplemente ya deséchalo, no, se le tiene que restaurar, pero ahí el punto es que también el hermano quiera ser restaurado. Si sigue neciando en esa parte, es ahí cuando quizá cae en este punto de pues, cómo nos deshacemos de él. Llegaste a un punto muy interesante. ¿Qué pasaría si a un miembro de la iglesia se le dice esto? ¿Qué hacemos para deshacernos de él? ¿Llegará a pasar? Pues no creo que con estas palabras. Es que, mira, estaba viendo un testimonio de una persona igual aquí en México que tiene la pinta de haber salido de los barrios más bajos y más sucios de aquí de Tepito y más adentro. Y él se convirtió a Cristo. Y entonces él va a las prisiones y empieza a compartir el evangelio y los reos, las mujeres prostitutas y de lo peor de la escoria del mundo, se arrepienten. Y esta persona las manda a una iglesia y el pastor le dice, oye, me estás mandando pura basura a la iglesia. Qué fuerte. Sí, porque es el otro extremo quizá, por allá vamos. Porque hay personas que sí quieren ser ministradas, hay personas que sí quieren ser transformadas por el Espíritu Santo y nada más necesitan dirección. Porque el Señor no le cierra el paso a las prostitutas, a los ladrones, a los hurtadores, a los asesinos, no les cierra las puertas. Al contrario, a los leprosos Él los abrazaba para ser sanados, para ser salvos. Y les dijo a los fariseos, ellos van antes. Delante de ustedes. Entonces, llegar a este punto de que hay que hacer que se vaya, yo creo que ya es un punto muy fuerte que pudiera ser el ejemplo de 1 Corintios capítulo 5. El título es Un caso de inmoralidad juzgado, en donde el hijo del pastor estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y la iglesia estaba, dice literalmente, la iglesia estaba jactándose de decir, ay, mira, nosotros somos tan buenos, tan amadores, tan perdonadores, que incluso pasamos por alto este tipo de inmoralidad. Qué tremenda es la palabra de Dios, porque posteriormente el apóstol Pablo dice, yo ya lo he entregado a las manos de Satanás, ¿a fin de qué?
su alma sea salva. Entonces, el libro lo cuenta, el progreso del peregrino lo cuenta como algo muy natural. ¿Por qué? Porque va junto al camino con ellos, a Blantín. Sin embargo, para llegar a este punto es un caso extremo. Y Cristiano, para responder esta pregunta, le dice que haga algo fiel, que le pregunte si realmente el poder de la palabra, es decir, de la acción de la palabra, se halla en su corazón, en su casa o en sus relaciones cotidianas, ya que preguntándole eso, inmediatamente él mismo se iba a alejar. Ahí vemos un punto de madurez en este personaje cristiano, porque está siendo vívida la palabra de Dios y no solamente escrita. Alguna vez dije a unos hermanos calvinistas, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y las personas no entienden esta parte, porque el espíritu es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Fiel se adelantó de nuevo y le dijo a Hablador, acércate, ¿cómo te encuentras ahora? Y Hablador le dijo, gracias, bien. Pensé que para este momento ya habríamos charlado muchas horas. Fiel le dijo, bien, si quieres, pongámonos a ello ahora. Y ya que me pediste a mí elegir el tema, que sea este. ¿Cómo se muestra la gracia salvadora de Dios cuando está en el corazón de una persona? Hablador mencionaba que su conversación debía de versar sobre el poder de la palabra. Y ya Fiel, sabiendo que realmente Hablador no era quien aparentaba ser, accede a tener una conversación con Hablador. Y en esta plática, Hablador comienza a decir que van a hablar acerca de 3 cosas. La primera es si la gracia de Dios está en el corazón, debe de producir allí un gran clamor contra el pecado. Espere, dice Fiel. Vamos a examinar una cosa primero. En mi concepto, debía usted haber dicho que la gracia se descubre haciendo que el alma aborrezca su pecado. Sí, porque Hablador quería simplemente dar los puntos, sin embargo, Fiel, para escudriñar un poco lo que realmente había en el corazón de Hablador, le hace esta pregunta y le dice que ¿por qué habría que hacer esa diferencia si entre clamar contra el pecado y odiarlo, pues en realidad no hay una diferencia? A lo que Fiel dice que sí hay una gran diferencia. Un hombre puede clamar contra el pecado de pura conveniencia, pero lo puede aborrecer solo en virtud de una santa antipatía contra él. ¿Esto qué quiere decir, Manale? Bueno, el ejemplo que pone Fiel es que simplemente de labios se puede señalar el pecado, saber qué es el pecado y decir odiar el pecado, pero con tus acciones puedes que no estés viviendo en contra del pecado, sino que estés inmerso en el pecado. Algunos claman contra el pecado como la madre de la niña que lleva en sus brazos llamándola fea y traviesa y luego la abraza y la llena de besos. Ese es un ejemplo que da esta versión del libro. Y Hablador dice, según veo, usted trata de enredarme. Aquí en mi versión dice que en realidad lo ha atrapado y le ha tendido una trampa, Fiel. Y le dice, no, yo no le he tendido ninguna trampa, solo busco decir las cosas como son. Y le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la segunda señal con la que mostraría la gracia de Dios en el corazón? A lo que Hablador responde, un conocimiento profundo de los misterios del Evangelio. Y Fiel le dice, esa debería haber sido la primera o la última, sin embargo, es igualmente falsa. ¿Falsa? ¿Por qué? Porque dice que en realidad se puede obtener gran conocimiento de los misterios del Evangelio sin una obra de gracia en el alma. Es decir, un hombre puede tener todo el conocimiento del mundo, pero no ser nada, y por consiguiente no ser hijo de Dios. Esto me recuerda quizá un poco a lo que son los fariseos, de cuando el Señor los llama, pero ellos no quieren ser del rebaño del Señor Jesús. Es decir, ellos tenían todo el conocimiento de la ley y el Señor Jesús les dijo, ustedes no me escuchan, no me entienden, porque no son de mis ovejas. No le está negando el paso a los fariseos para aclarar ese punto, sino más bien los fariseos son los que eligieron no aceptar a Cristo Jesús como el Mesías prometido.
Y sigue diciendo este fiel. Pone el ejemplo cuando Cristo dijo, entiende las cosas que he hecho, y sus discípulos dijeron sí. Y Cristo añadió, serán benditos si las hacen. Sin embargo, dice fiel que no los bendice por saber las cosas, sino por hacerlas. Hablador dice, otra vez usted trata de enredarme, señor Thompson. Eso no es bueno. Sin embargo, fiel le dice, bien, si quieres, describe la otra señal de gracia de Dios en el corazón del hombre. No, responde Hablador, porque veo que no hemos de convenir. Y fiel le dice, pero si tú no quieres, ¿me das permiso de hacerlo yo? Puede usted emplear su libertad. Fiel, una obra de gracia en el alma se le muestra al que la tiene o a los que están a su lado. Es decir, dice que le hace ver claramente el pecado a la persona, especialmente el de los actos impuros y el de la incredulidad. Esto quería decir que seguramente será condenado si no se encuentra la misericordia de mano de Dios por la fe en Jesucristo. Y aquí es bien claro fiel, ¿no? Porque ya no se refiere a actos ni a hechos, sino la fe en Jesucristo, lo que puede provocar en el hombre. Aquí dice que es lo que Cristo desea para nosotros, es decir, poner a prueba sus promesas. Como lo que dice la palabra de Dios, acrisolada es la palabra de Dios, que cuando es puesta a prueba es hallada hermosa, preciosa, fiel. Ahora bien, fiel sigue hablando y dice, sin embargo, aunque la gracia se descubre de esta manera, raras veces se puede asegurar que es la obra de gracia, porque su propia corrupción y su torcida razón le hacen formar conceptos erróneos sobre esta materia, refiriéndose al amor y a la santidad que el mundo desea o el mundo dice. Por lo tanto, el que experimente esta obra puede tener un juicio bien sano antes que pueda saber con certeza qué es la obra de gracia. No necesariamente las buenas obras son obra del Espíritu Santo. Uh-huh. A los otros, la gracia se descubre de la manera siguiente. Primero, por medio de una confesión o declaración experimental de su fe en Cristo. Segundo, por medio de una vida acorde con esa confesión, es decir, una vida de santidad, santidad de corazón, santidad de familia y una santidad en sus relaciones con los demás. Esta santidad por lo general hace aborrecer interiormente su pecado y aún aborrecerse a sí mismo en secreto por causa de él, haciendo referencia a Cristo. Le hace suprimir el pecado en su familia y promover la santidad en el mundo. Y lo hace no de palabras solamente, como lo hace el hipócrita o el charlatán. ¡Auch! Directo. Sino por una sujeción práctica en fe y amor al poder de la palabra. Y ahí se cumple quizá nuestro segundo punto doctrinal que confesamos. Y sigue diciendo fiel. Pero no nos dejes así, ¿cuál es? No, la Biblia es la palabra de Dios a la cual debe de sujetarse nuestra vida, de manera general. Y es la única regla de nuestra fe. Fiel le dice a Hablador, ahora, si tiene usted algo que oponer a esta breve descripción de la obra de gracia y de la manera en que se deja conocer, hable. Si no, permítame proponerle una pregunta más. Mientras que Hablador dice, no, mi papel ahora no es objetar, sino escuchar. Concédeme entonces tu segunda pregunta. Es esta. ¿Ha experimentado usted la primera parte de mi descripción de gracia? ¿Su vida y sus costumbres corresponden a ella? ¿O es que su religión consiste en habladas y no en hechos y verdades? Le ruego que si piense usted contestarme, no diga una palabra más que en aquello que Dios debe aprobar, y tampoco nada en que su conciencia no pueda justificar. Además, decía Fiel, usted puede decir, yo soy así y asá. Cuando mis relaciones y todos mis vecinos dicen lo contrario, es de gran maldad. Y es que ahí también toca un punto muy importante que es el testimonio, porque nosotros también debemos de reflejar a Cristo en donde sea que vayamos y las otras personas deben de ver a Cristo en ti. Ahora responde Hablador y se ruboriza, mas recobrándose pronto contesta en estos términos. Usted ahora apela a la experiencia,
a la conciencia y a Dios para corroborar todo lo que ha dicho. Esta clase de discurso no lo esperaba yo, ni estoy dispuesto a contestar tales preguntas, porque no me creo obligado a ello, ni concedo a usted el derecho de catequizarme, aunque usted lo hiciera. Todavía puedo negar aceptarle por juez, pero le suplico me diga, ¿por qué me hace tales preguntas? Fiel, porque te noté muy inclinado a hablar y porque no sabía que no tenías más que opiniones. Además, a decir verdad, he oído decir de ti que eres un hombre cuya religión se basa en la charla y que tu boca profesión miente. Dicen que es usted una mancha entre los cristianos y que la religión recibe daño por causa de impías costumbres. ¡Au! Sí. Le está tirando con todo. Esas sí son pedradas, no las de la predicación. La religión de usted y la taberna, la impureza, la blasfemia, la mentira y la compañía de los impíos, todo va en armonía. Como la ramera es vergüenza de su sexo, así usted es la vergüenza de los cristianos. Hablador le responde, ya que te dispones a juzgarme tan precipitadamente como lo has hecho, solo puedo concluir que eres un hombre melancólico o malhumorado, no apto para conversar conmigo, y así, adiós. En esto, llega Cristiano y dice a su hermano, ya te dije lo que había de suceder, tus palabras y sus vicios no pueden estar de acuerdo. Él prefiere abandonar tu compañía que reformar su vida, pero ya se fue, la pérdida es más grande para él, nos ha librado de la molestia de apartarnos de su sociedad, pues siguiendo así hubiera sido una vergüenza para nosotros. Y el apóstol dice, de los tales, apártate. Ahora bien, en esta parte ya casi termina el capítulo, y entonces ya nada más, ¿cómo podríamos describir hoy en día a esta persona hablador? ¿Cómo la podríamos describir? Pues es que aquí lo dice claro en mi libro, es aquel que sigue sus concupiscencias día a día. Ya dijimos que sabe de la palabra de Dios, ¿no? O sea, es alguien necio que le agrada más vivir en las concupiscencias de su corazón y en su voluntad que realmente dejar obrar al Espíritu Santo en él. Porque es más fácil seguir en tu error a acceder a ser quebrantado y ser reformado por Dios. Es precisamente esa parte de la Escritura, cuando dice, el que cayere sobre la roca será quebrantado. Mas el que la roca cayere sobre él será desmenuzado. Entonces, este tipo de personas son las que tienen mucho conocimiento, las que saben la Biblia al derecho y al revés, calvinistas. Y que se ofenden con todo. Fíjate que leía un libro en el cual decía que ¿cómo sabes que eres o no eres humilde? Y decía un punto que cuando te señalan el error y tú más que aceptarlo te ofendes, no estás siendo humilde en la rama que estés desarrollando dentro de la iglesia. Porque para aceptar aún la corrección y aún el señalamiento de que no estás haciendo las cosas conforme a Dios, se necesita humildad. Y yo creo que a hablador le faltaba no solamente el redarguir, sino también la humildad de decir, pues todo lo que sé es nada, porque no acepto que mi vida no es conforme a mis palabras. Precisamente como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por el eminente conocimiento de Cristo. Y hay personas que no permitimos que el Espíritu Santo precisamente haga lo que Él quiere en nosotros, sino que es conforme mi precepto de quién y cómo obra Dios. No le dejo a la sobrenaturalidad de Dios sea partícipe de mi vida. Para continuar entonces con el libro, Fiel le dice, con todo, me alegro de haber tenido esa breve plática con él. Puede ser que se acordará de ella. Al menos le traté con franqueza, que así soy limpio de su sangre si acaso perece. Para retomar un poquito también, Cristiano dice, de los tales apártate, porque se está refiriendo a un hermano o alguien que se dice hermano en la fe y sigue practicando hechos vergonzosos. Entonces,
creo que como cristianos debemos tener mucho cuidado en ese aspecto, de no ser una piedra de tropiezo y de apartarnos de quienes pueden podrir la caja entera de las manzanas. Sí, cuidar mucho que no por nuestro comportamiento o por nuestra manera de vivir se blasfeme el nombre de Cristo, porque Dios es el que no tiene error, el que sus estatutos son firmes, y no por nuestra manera de vivir como cristianos hagamos que se blasfeme el nombre de Cristo. Y Cristiano concluye diciéndole a Fiel: hiciste bien en hablarle tan claro como lo hiciste. Y los esperamos en el siguiente capítulo. Y hermano Pablo, ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.